Bienvenidos a Saludablemente Podcast. Mi nombre es Siria Velarde y soy Health Coach. Después de más de 10 años con problemas de salud derivados de una enfermedad autoinmune llamada Hashimoto's, finalmente pude recuperar mi salud. En mi recorrido entendí que la alimentación es una herramienta poderosísima para sanar el cuerpo, pero también entendí que no solo somos lo que comemos, sino también lo que pensamos y sentimos. En este podcast te compartiré en cada episodio las técnicas y herramientas que utilicé durante mi proceso de sanación. También buscaré traerte testimonios de personas inspiradoras que lograron cosas impresionantes en sus vidas. Sin más, empezamos. Hola, bienvenidos a Saludablemente Podcast. En esta ocasión tengo como invitada a la doctora Romy Garibay. Ella es médico experta en medicina funcional e integrativa. Es egresada como médico cirujana partera por la UAG en México, con estudios en medicina tradicional china y acupuntura humana por la Universidad de Medicina Tradicional China de Beijing. Es especialista en nutrición clínica vegetariana por el Instituto ICNS de España. Está en actual proceso de certificación por el Institute for Functional Medicine en los Estados Unidos. Es terapeuta certificada NAET avanzado, instructora certificada de Vinyasa Yoga por la Yoga Alliance Internacional y entrenadora formada de capoeira. Ha estado enfocada desde hace más de 10 años en la prevención y manejo de enfermedades crónicas, principalmente en mujeres. Apasionada por tratar la raíz de los padecimientos, combinando el conocimiento científico con la sabiduría ancestral. Y en esta ocasión, Romy nos platica de qué se trata el sobrecrecimiento bacteriano en el intestino delgado, qué síntomas presenta, cómo podemos identificarlo, algunas formas de tratamiento que ella utiliza en su consulta y cómo puede ser, aunque el nombre parezca algo muy nuevo o desconocido, algo con lo que hemos podido estar lidiando por muchos años sin saber siquiera que tenía un nombre y un tratamiento específico. Romy nos va a platicar sobre todo esto durante el episodio. Así que aquí les dejo la entrevista con la doctora Romy Garibay. Hola, bienvenidos a Saludablemente Podcast. En esta ocasión tengo como invitada a la doctora Romy Garibay, que nos va a hablar de un tema súper interesante y del que no hay mucha información en México aún, y es sobre el sobrecrecimiento bacteriano en el intestino delgado, conocido como SIBO por sus siglas en inglés. Romy, ¿cómo estás? Bienvenida. Sí, muchas gracias. Muy bien. Muy contenta de estar aquí contigo, de tener la oportunidad de compartir una información que, híjole, es tan crucial para la salud de hombres, mujeres, de todo el mundo. Sí, totalmente de acuerdo contigo, y la verdad que no había encontrado a alguien que dominara este tipo de información en español, porque en inglés sí hay, y no es mucha, pero hay información. En español realmente le tienes que súper rascar. Así que estoy muy contenta de que tú nos puedas compartir sobre el tema. Y antes de arrancarnos, Romy, yo tengo una duda. ¿Tú eres médico convencional o por ponerle un nombre de la escuela tradicional? ¿Qué te llevó a inclinarte por la medicina funcional? ¿Cómo encontraste eso? Cuéntanos un poquito de tu recorrido, tu camino como médico. Mira, en realidad yo creo que este camino comienza, yo conocí cuando estaba en la preparatoria a quien después fue mi mentor de medicina tradicional china, que es el doctor Gal Cohen, aquí en Guadalajara. Y eso fue como lo primero que me acercó como a buscar otro tipo de medicina, ¿no? Yo ahí ni siquiera sabía que quería estudiar medicina, fue nada más como por pura curiosidad, digamos, ¿no? Digo, ya pasó el tiempo y cuando yo, al elegir la carrera, yo lo que quería estudiar era medicina tradicional china.
Sin embargo, pues sí, como que para empezar en ese momento no podía yo irme como a estudiar en una escuela que yo quería ir a Canadá, por ejemplo, o a China, no era algo así como muy factible. Y también yo soy como muy perfeccionista, ¿no? Entonces, como que decía, no quiero estudiar como un cursito ahí, como que de un mes, 2 meses, y yo bien, ¿no? Y me di cuenta que por lo mismo de las regulaciones como están aquí en México, de cómo es todavía la medicina, dije, no creo que pueda hacer gran cosa si no estudio medicina primero, ¿no? Entonces dije, yo creo que tengo que estudiar medicina para tener por lo menos como ese sustento, como un papelito que me dé como esa base para después irme por el otro lado, ¿no? Entonces realmente yo desde que estudié medicina ya tenía esta tendencia como de buscar en un principio la medicina tradicional china, y eso me llevó después a la medicina funcional, ¿no? Que en realidad yo creo que yo conocí la medicina funcional así como tal el concepto hace como unos 6 años, yo creo. Y bueno, me maravilló que fue una forma como estructura de algo que yo ya venía haciendo, ¿no? O sea, que realmente yo ya practicaba la medicina integrativa porque ya, digamos, ya había estudiado yo, después de estudiar medicina, estudié medicina tradicional china, entonces ya tenía como esta práctica de combinación, como ciertas terapias que se puede decir como complementarias, que sí se conocen aquí en Alternativas, Occidente. Exactamente, alternativas. Algo de homotoxicología, por ejemplo, ya había tomado varios cursos, entonces yo ya más o menos practicaba eso, pero no conocía esta forma como estructura de decir, ok, vamos a juntar como los hallazgos científicos con esta parte de la sabiduría ancestral, ¿no? De la medicina ancestral, y pues bueno, obviamente de ahí me quedé y le seguí. Súper. Pues me hace mucho sentido que te hayas inclinado por la medicina funcional, trayendo esa inquietud y habiendo conocido sobre la medicina tradicional china. Pero me llama mucho la atención porque estás muy joven. La mayoría encuentra como que después de andar buscando por muchos lados, llega ya mucho tiempo después a la medicina funcional y tú la encontraste muy rápido. Entonces, qué padre que al inicio, pero no tan al inicio, ¿verdad? Pero ya tienes mucha experiencia, pero que no tuviste que esperarte, no sé, 20 años para toparte con esa información. Claro, la verdad es que sí me siento súper afortunada y creo que también, como en la mayoría de tratantes, ¿no? De terapeutas o de médicos que nos dedicamos a esto, también obviamente tuvo que ver como mi propio camino, como en la búsqueda de mi salud, ¿no? Ok. Entonces, Qué chistoso. Todos llegamos sí, aquí por lo mismo. Platícanos tu caso. exactamente, ¿no? Mira, yo tuve problemas de hipotiroidismo en Ok. esta categoría como de tus exámenes están perfectos, ¿no? Tú tienes todos los síntomas, o sea, camina como pato, huele a pato, le hace Sí. como pato, pero no, seguro no es pato, haz de cuenta así, ¿no? Que ya sabes que es súper común. Sí, ese fue mi caso también por muchos años. Entonces yo como que decía, bueno, o sea, qué barbaridad que en la medicina, o sea, no, como que no haya ni siquiera como una solución a estos síntomas, ¿no? Y que además te estoy hablando de eso, yo creo que hace como 7, 8 años. Entonces yo decía, aparte estoy súper joven, o sea, no es compatible con que, o sea, ya es como que amanece el día, ya estoy esperando que anochezca para dormirme porque me siento Sí, súper cansada, ¿no? es horrible. Obviamente estaba, exacto, no, horrible, horrible. O sea, yo tenía a mi hija súper chiquita, imagínate, 1 año, y yo, o sea, cuando necesitas como toda la energía, y yo decía, no, qué barbaridad, o sea, yo la verdad es que no, o sea, esto es como Me demasiado, rajo. ¿no? Entonces, sí, sí, no, muy fuerte, la verdad. Entonces, en esta misma búsqueda, yo ya aplicaba, o sea, con las estrategias de medicina tradicional china, mi salud mejoró muchísimo. Conocí, no sé si conoces este método de eliminación de alergias que se llama NAET. No, no lo Es, conozco. una, es un método que combina medicina ayurvédica con kinesiología, con medicina tradicional china. Y bueno, es genial para tratar un montón de padecimientos crónicos, entre ellos las alergias, que es como lo más conocido. Y entonces cuando yo conocí NAET, ahí fue cuando me di cuenta, por ejemplo, como más cerca de lo de la alimentación.
Ah, que ok. haciendo cambios de mi alimentación iba a notar como una gran diferencia. Entonces ahí me enteré, por ejemplo, con la doctora que me enseñó que tenía candidiasis. En la vida, o sea, en la carrera de medicina, eso no era un tema, ¿no? Sí. Entonces después resultó pues que tenía candidiasis y que claro que eso, ¿no? Ya entonces empecé a estudiar y ya claro que eso daña tu función tiroidea, claro, entonces eso, como buscar y decir cuántas mujeres, porque es un predominio de mujeres, se sienten igual que yo, ¿no? Y nosotros como médicos nuestra respuesta es que no, o sea, es tu mente, ¿no? Sí, Estás ese estrés, bloqueada, salte a este caminar. estrés, exactamente, ¿no? Entonces, eso obviamente yo creo que me llevó a como a buscar eh, y encontrar para sentirme mejor, ¿no? Entonces, pues ahí, yo creo que es realmente los padecimientos pueden llegar a ser como una bendición en ese sentido, ¿no? O sea, Sí, que te abren puertas también para otras sí. cosas. Totalmente de acuerdo. Mira, yo mi primer carrera soy contador público y si no hubiera sido por mis problemas de salud, no estaría haciendo ahora nada de lo que hago. Entonces sí, puede Sí, ser una bendición si uno se lo permite, ¿no? claro, si tomas las señales, ¿no? Al Sí. final, mira, algo que a mí siempre me gustó de la medicina tradicional china es esto de que los maestros siempre dicen que tus pacientes no son tus pacientes, son tus discípulos, porque quien Mm, se va a hacer cargo de su salud realmente son ellos, ¿no? claro, Entonces, tú les vas a dar como herramientas y ellos son los que van a hacer lo que necesiten hacer y tú nada más eres como una guía, ¿no? sí, Entonces, esa idea como de que el paciente tiene el poder de modificar las cosas y de guiar su tratamiento también de cierta manera, pues es la pauta para todo, ¿no? O sea, yo sí claro. creo que no necesitaba ser médico necesariamente para haber descubierto y buscado y estudiado todo lo que estudié y que muchas veces, o sea, muchas de las cosas las aprendí pues, no en la escuela de medicina, ¿no? O sea, sino en la búsqueda. Y eso creo que es una lección muy importante, ¿no? De la medicina funcional, como devolver el poder a las personas, la autoconfianza, ¿no? De confiar en Sí. lo que sientes, Y de conocer tu sabes que cuerpo. también te permite cambiar y creo que eso es importante ahorita que la gente lo entienda, porque creo que sobre todo en México, pero también en Estados Unidos, el médico es una figura de autoridad y casi casi que no se puede equivocar. Entonces, si el Claro, médico me dijo que me tomara A, B y C medicamento, eso es lo que tiene que ser. Y si lo demás está en mi mente, estoy estresada, estoy cansada y uno le busca mil explicaciones, ¿no? claro, claro. Pero cambiar desde de ese estilo de hacer medicina y también de uno como paciente, en lugar de que todo lo que diga el médico es la absoluta verdad, Es también ley. interesarnos, investigar. Y la medicina funcional, mucha gente llega queriendo, es médico funcional, bueno, entonces ya no es la medicina tradicional, me voy a ir por la funcional o por la china o la que sea, pero yo me topo como todavía hay mucha resistencia a cambiar ese pensamiento de él me lo va a resolver y él me tiene que decir exactamente qué hacer y casi, casi que hay mucha frustración cuando no hay una varita mágica, una píldora mágica, un suplemento mágico y la realidad es que yo lo repito mucho, no existe un suplemento mágico ni nada mágico. El trabajo lo tenemos que hacer cada uno de nosotros y es una oportunidad para conocernos, para aprender algo si nos lo permitimos, obviamente. Totalmente, Oye, totalmente. Romy, y a ver si nos platicas, por ejemplo, si ya partimos de que tú prescribes que la gente se cocine y a lo mejor ciertas mezclas que pues a lo mejor se quedan con los ojos cuadrados, ¿no? De que cómo la doctora me está diciendo que cocine. ¿Cómo ha sido tu experiencia y cómo has logrado cambiar el chip de tus pacientes? O cómo te va en ese tema? ¿O ya lo tienes un método como para hacerles ver la necesidad de esos cambios? Pásame tips. Mira, yo creo que en eso de la comida, o sea, pues sí, siempre la explicación es la cuestión de la alimentación no, o sea, no es negociable, ¿no? Entonces,
pues vamos a hacer cambios que tú creas, o sea, que son factibles porque cada uno se conoce, ¿no? Sí. O sea, yo siempre les digo, yo prefiero que te tardes, no sé, vamos a decir 3 meses en hacer los cambios que necesitas para empezar tu proceso de curación, a que me lo hagas 2 semanas y Y luego te enfades. exacto, lo botes porque ya se te hizo como muy extremo, te estresaste más, te preocupaste, lo que sea, ¿no? En el caso de la comida, yo creo que algo que me sirvió muchísimo es que a mí me encanta cocinar. Entonces, como esa pasión de transmitir que no tienes que cocinar tampoco nada complicado. Ajá. Y sobre todo algo que me sirve mucho es hacerlos pensar como que el análisis dependa de lo que ellos observan. Es decir, en la medicina tradicional china, por ejemplo, la alimentación, los preceptos de la alimentación están basados en los principios, por ejemplo, de una ley que se llama de los 5 elementos, que tiene que ver con las estaciones del año, con el clima, ¿no? Entonces yo, por ejemplo, siempre les digo, a ver, tú analiza, suponiendo que no me puedes hablar, yo no te puedo contestar. ¿Cuánto, por decir, con el pan? O sea, ¿qué tanto pan debería uno comer pensando en el alimento original? ¿Cuántos metros necesitas sembrar de trigo? ¿Y cada cuándo te va a dar una cantidad suficiente como para que tú te hagas una barra de pan? ¿No? Entonces, la naturaleza propia te pone el filtro. O sea, no sería como para estar comiendo pan todo el tiempo, ¿no? Claro. Y así, o sea, ese tipo de cosas, ¿no? De decir, los ejemplos. alimentos. Ahora con San Google, tú puedes investigar todo, o sea, no tienes que Sí, saber todo. Puedes poner, claro. no sé, ¿cuánto tiempo necesito para que crezca el frijol, no? O sea, ¿o qué es el frijol? No, pues es una semilla y entonces se seca, y entonces dura mucho. ¿Por qué dura mucho? Porque tiene algo que lo protege, ¿no? Entonces, eso mismo te puede hacer pensar, ok, seguro no es algo tan digerible, ¿no? Porque pues está duro, tiene un Ujú. proceso de preparación, ¿no? El esto de simples consejos como comer de temporada, ¿no? O sea, Sí. pensarle mucho la comida de temporada que está hecha para lo que tu cuerpo va a necesitar esa temporada, ¿no? O sea, como devolverles esta idea, a mí siempre yo soy muy enfática en decir, no tengo yo por qué saber más que tú, o sea, el conocimiento, yo sí creo mucho esa idea que el conocimiento es algo que es propiedad de todo mundo Claro. y que todo el mundo tiene el poder de accesar al conocimiento, más ahora que hay como más herramientas y más posibilidades. Eh, y eso, y sobre todo confiar como en lo que la gente percibe de su propio cuerpo, ¿no? Sí. Oye, Romy, y por ejemplo, sobre el tema que vamos a abordar, ¿qué diferencia hay? Yo creo que me gustaría partir de ahí, por ejemplo, de una candidiasis o de algún otro tipo de bacteria en el intestino. ¿Cuál es la diferencia con este sobrecrecimiento bacteriano en el intestino delgado para la gente que nos escucha, que lo entienda ahora sí como con manzanitas? Mira, vamos empezando, si quieres, como por entender qué es el sobrecrecimiento, ¿no? Sí. Entonces, tal como su nombre lo dice, pues es vamos a decir, es una población aumentada de ciertos microorganismos, entre ellos bacterias, porque no solo son bacterias, en el intestino delgado, donde no es que sea un ambiente estéril, pero donde debe de haber menos bacterias que en el intestino. Pero estamos hablando que en el delgado debe de haber más o menos como menos de 10,000 bacterias por mililitro de líquido que extraen, y en el intestino grueso hay más o menos 10,000 billones por mililitro. O sea, es una diferencia Enorme. abismal, exactamente. Entonces, bueno, el sobrecrecimiento pues quiere decir que hubo ciertos factores que provocaron que ciertas bacterias crecieran de más. La situación es que las bacterias que crecen no necesariamente son patógenas por sí solas. Ok. Precisamente como está esta situación de que estas bacterias que se catalogan como gram negativas, que es una clasificación que está en el intestino grueso, la situación es que estas bacterias de alguna manera pasan del intestino grueso al intestino delgado. Y entonces crecen, ¿no? Ok.
A tu pregunta en relación a la de la candidiasis, bueno, existe otra condición que se conoce como SIFO, que es sobrecrecimiento intestinal fúngico, pero son las siglas en inglés. Okay. Que mira, hay una cosa bien importante. Una de las de la microbiota es precisamente mantener el equilibrio y luchar, vamos a decirle así, contra cualquier tipo de patógeno, ya sea parásitos, bacterias, virus, hongos, levaduras, todo, ¿ok? Entonces, cualquier circunstancia que pueda causar una alteración en la microbiota intestinal puede ser una predisposición, puede ser un factor de riesgo para que haya un sobrecrecimiento bacteriano intestinal o un sobrecrecimiento de hongos o parásitos. Entonces, muy frecuentemente las personas que tienen una disbiosis, que es un desequilibrio en la microbiota, pueden tener varias de estas cosas. Pueden tener parasitosis, pueden tener al mismo tiempo SIBO y pueden tener al mismo tiempo cándida. Dependiendo de cada persona, porque dependiendo de tu microbiota, incluso de tus emociones, ¿no? De tu propia historia de vida, de cómo comes, de cómo te mueves, de cómo piensas, o sea, dependiendo de todo eso, es lo que cada persona puede tener una tendencia a tener. Entonces, la cándida también te puede dar síntomas que son como parecidos al SIBO. Ok. Si nos puedes platicar un poquito los síntomas para que la gente ubique si pueden estar en ese caso. Claro. Mira, los síntomas de SIBO, el más común, así como el top que se lleva las palmas, es la inflamación, la distensión abdominal o inflamación. Pueden ser gases manifestados ya sea con meteorismo, con echarse gases o con eructos, por ejemplo. Hay muchas veces hay un olor característico en estos gases, o sea, es como esos gases que dice la gente, es que ni yo me aguanto, o sea, de veras me despierto del olor, ¿no? O sea, en la noche me despierto del olor, son gases muy olorosos. Puede haber diarrea muy intensa o estreñimiento muy intenso o periodos combinados de los dos, como de repente tengo diarrea, de repente tengo estreñimiento, dolor intestinal tipo cólico, molestia intestinal, síntomas también como reflujo, por ejemplo, sensación de ácido en el estómago, que no siempre es ácido, pero muchas veces hay como esto de que yo siempre he tenido gastritis, ¿no? Algo bien importante es que muchas de las personas que tienen colitis, que es el síndrome de intestino irritable, en realidad el más del 80%, en realidad su diagnóstico causal del síndrome de intestino irritable es SIBO. Sí. Entonces, eso es bien importante porque muchas veces se queda sin diagnosticar. Porque es lo que conoce la medicina convencional, ¿no? Es síndrome de intestino irritable y se acabó. Y punto, ¿no? Cuando, pues un síndrome en medicina se utiliza para agrupar un conjunto de síntomas que no les pudimos dar un nombre especial de una enfermedad porque no encontramos qué la causa. Básicamente eso es un síndrome, ¿no? Y entonces, pues el tratamiento va dirigido a los síntomas. Entonces, tienes ácido, te doy un antiácido. Tienes diarrea, te doy un antidiarreico. Tienes estreñimiento, te doy un laxante. Y entonces, aparentemente, ahí todo se arregla. El problema es que, obviamente, esto se vuelve crónico. Y fíjate que hay algo muy interesante porque con esto de la cronicidad, porque la mayoría de pacientes que tienen SIBO suelen ser mujeres. Sí. Y esto, además de estar relacionado con el estrés, también está relacionado con que como mujeres estamos más acostumbradas a aguantarnos los síntomas y a creer que son normales, ¿no? En México, la mayor cantidad de personas que tienen SIBO son del tipo que causa estreñimiento. Y el estreñimiento es de los síntomas, no sé si a ti te pasa lo mismo, que yo veo que la gente más fácil se acostumbra. Ah, sí, es normal. Es que, mira, yo solía decir, cuando no sabía que tenía hipotiroidismo, tenía episodios de estreñimiento y era, bueno, es que es hereditario en mi ignorancia, ¿no? Es que mi mamá toda la vida ha sufrido de estreñimiento, pues yo lo heredé.
Y ahora digo, no inventes. Yo en cuanto supe de estos temas, mandé a mi mamá al laboratorio también, o sea, que hereditario ni que nada, ¿no? Y mi mamá, yo desde chiquita me acostumbré a verla con sus laxantes. Me acuerdo mucho de un té de hoja de zen, no se me olvida el nombre, no sé a qué sabe, pero yo veía que mi mamá se lo tomaba casi siempre porque era muy estreñida. Y era normal, es que soy muy estreñida, eso ya es parte de tu personalidad, parte de tu identidad, casi, casi. Fíjate que a mí por eso me encantan los cuestionarios detallados de síntomas, porque muchas veces la gente ya no lo considera un síntoma. El Sí, estreñimiento es de los peores síntomas, pero la gente se asusta más si tiene 6 días con diarrea sí, que 6 días con estreñimiento. totalmente. Entonces, eso es bien importante porque fíjate, volviendo al SIBO, hay como tipos que ya están como identificados, ¿no? Estos tipos dependen de qué bacterias son las que crecieron en mayor cantidad. ¿Ok? Entonces, tenemos primero el de las bacterias productoras de hidrógeno. Cierto tipo de bacterias que al fermentar cierto tipo de carbohidratos producen el gas de hidrógeno. ¿Ok? Normalmente las personas que tienen este tipo de SIBO tienen diarrea. Es más característico Ok. que tienen diarrea, tienen muchas alergias, por ejemplo, intolerancias alimenticias, eczema, rinitis alérgica, asma, ¿no? Estos síntomas como extra gastrointestinales, migrañas, por ejemplo, ¿no? El otro tipo, que es el de las bacterias productoras de metano, que propiamente no son bacterias, de hecho ya cambió la nomenclatura y ahora se va a llamar, antes se llamaba SIBO dominante en metano y ahora se va a llamar IMO, que es más bien sobrecrecimiento de metanógenos intestinales, algo así, porque no son Oh, bacterias. ok. De estos microorganismos son de los que han encontrado como más resistentes y más presentes en muchísimas culturas de todo el mundo, ¿no? Mm, Bueno, entonces, estas que producen metano, la característica es que el gas metano es un gas muy tóxico para la pared intestinal y el gas metano lo que hace es que detiene la motilidad intestinal. Entonces, el síntoma más predominante suele ser más bien el estreñimiento. ok. ¿Okay? Entonces, características también extraintestinales de los síntomas de alguien con metano tienen que ver con que entonces si tú no estás eliminando, se viene, tú sabes, otra serie de problemas cuando esa Sí, popó que tiene que salir no sale, ¿no? claro. Entonces es muy común que personas que tienen trastornos hormonales, hipotiroidismo, endometriosis, tengan este tipo de sobrecrecimiento bacteriano, ¿no? Y el tercer tipo es el de bacterias que producen un gas que se llama sulfuro de hidrógeno, ¿ok? De este se sabe muy poco porque no hay todavía como al público un examen que pueda medir esos gases, ese gas. Y lo que sucedía antes es que el, el, el gold standard que se hace como para la medición de los otros dos gases, como no mide pues entonces la gente tenía los síntomas, pero salía negativo. Entonces eran personas que tú casi estás, o sea, segurísimo que tienen sobrecrecimiento bacteriano, pero del aliento sale negativo. Entonces ahora se sabe que es porque estas bacterias compiten con las otras bacterias y entonces digamos que provocan que aparentemente parezca que ninguno de los dos gases está Está presente. produciéndose. Wow. Exactamente. Entonces algo muy, muy complejo porque incluso las causas son muy variadas, ¿no? Y por ejemplo, ahí, Romy, ¿tú cómo lo detectas sin un estudio tan especializado como el de aliento o algún otro tipo de estudio de laboratorio? ¿Qué te puede dar a ti las señales o foquitos rojos para decir esta persona sospecho que trae sobrecrecimiento bacteriano? Mira, la clínica es todo. Yo Mm, siento que en México tenemos esa gran oportunidad que podemos decidir tomarla o dejarla, de no tener acceso a tantos exámenes funcionales ok, y de que los que tenemos acceso pues son bastante caros, ¿no? Entonces la sí. mayoría de las personas no va a poder pagar un examen
De la prueba del aliento, por ejemplo, que cuesta aproximadamente 8,000 pesos. Sí, no está accesible para todo el No mundo. es claro, no, porque además no lo vas a hacer una vez. O sea, lo vas a hacer para seguimiento, lo vas a hacer para dar de alta, entonces no, ¿no? Entonces, aunque los expertos dicen que siempre se debe empezar el tratamiento solo con el examen en mano, la verdad es que yo en la clínica muchas veces empiezo tratamiento sin tener el examen. ¿Qué tenemos que tomar en cuenta? Primero que nada, bueno, los síntomas pues obviamente ya te van a dirigir, ¿no? Pero lo más importante aparte de los síntomas es los factores de riesgo, ¿ok? Entonces, si yo veo que una persona tuvo, por ejemplo, consumo de antibióticos frecuentes, consumo de anticonceptivos orales, por ejemplo, ¿no? Algún tratamiento con progestinas, que es la progesterona sintética, que eso daña la motilidad intestinal, entonces eso ya te pone en un factor de riesgo, ¿no? Los anticonceptivos orales que también cambian la microbiota, eso ya es otro factor de riesgo. Si una persona tuvo, por ejemplo, un factor muy importante es una intoxicación alimenticia. Entonces, de hecho, se dice que esa es la principal causa de SIBO. Cuando tienes una intoxicación alimenticia, vamos a decir, salmonella, shigella, campylobacter, E. coli, las más comunes que se relacionan, por ejemplo, con diarrea del viajero, que vas a un país que no conoces, y te enfermaste, ¿no? Incluso en tu propio país. Te fuiste en una diarrea horrible. Entonces, muchas de estas bacterias secretan una sustancia que se llama, bueno, tiene las siglas CTPB, creo que sí. Y entonces, bueno, esta sustancia es una toxina que producen las bacterias que es muy, muy tóxica. Tan tóxica que el sistema inmune produce anticuerpos específicos para este antígeno, esta toxina. Pero da la casualidad que esta toxina es muy parecida a una molécula que se llama vinculina, que está en la pared del intestino y que es súper clave en el complejo motor migratorio, ¿ok? Entonces, este complejo motor es bien importante cuando hablamos de SIBO porque el complejo motor migratorio es ese movimiento peristáltico, esa contracción del intestino delgado que va a evitar que las bacterias del colon pasen al intestino delgado y que las bacterias que están en el intestino delgado pasen al colon. O sea, es como una limpieza continua que tiene nuestro sistema digestivo. Y entonces, fíjate bien, o sea, al producir los anticuerpos contra esta toxina y también contra la vinculina, entonces ese complejo de movimiento, de limpieza, digamos, pues va a estar completamente dañado. Entonces, por eso es un factor de riesgo muy importante. Hablando de esta misma situación del complejo motor migratorio, tiene que ver también las personas, por ejemplo, que comen a cada ratito. Eso es algo que no toda la gente lo sabe, casi nadie lo sabe qué es. Este movimiento de limpieza solo sucede en ayuno, o sea, 2 a 3 horas después de tu última comida se genera este movimiento. Entonces, imagínate, si tú no dejas pasar tiempo para volver a comer, o sea, estamos hablando, tú comes y 2 o 3 horas después va a suceder eso. Pero si tú comes y a las 2 horas y media ya estás echándote otra vez un snack, sí, ¿no? Una botanita, pues eso jamás va a suceder. ¿Qué es lo más común ahorita y la recomendación tradicional para alimentarse? Come 5 o 6 veces al día para que se acelere el metabolismo, no subas de peso, pero híjole, qué daño nos hace esa recomendación, porque exacto, como dices tú, pues hay procesos y también descanso al sistema digestivo que tiene que darse y no se lo damos. Por eso el ayuno intermitente es una estrategia tan buena para las situaciones digestivas. Digo, mucha gente lo hace por bajar de peso, sí, pero al hacerlo se dan cuenta, ¿no? Híjole, estoy yendo al baño mucho mejor, me siento desinflamada. Sí. Pues claro, o sea, eso, ¿no? Eso es muy importante. Hay muchos medicamentos también, ¿eh? O sea, por ejemplo, todo lo que bloquee el ácido gástrico, pues ya presenta un factor de riesgo para SIBO. Cirugías, porque tenemos ahí, aparte de las causas que tienen que ver con funcionamiento digestivo, tenemos también las causas anatómicas.
Entonces, si tú algo está atrapando tu intestino y no lo está dejando moverse, eso es suficiente para que las bacterias se estanquen ahí y tengan el tiempo y el ambiente para crecer. Entonces, Cirugías como manga gástrica, bypass gástrico, ¿qué implicaciones tienen este tema? Me imagino que muchísimas. mira, particularmente las cirugías que se han relacionado más son más bien intestinales o estas cirugías también gástricas cuando hay producción de adherencias. No toda la gente crea adherencias, que adherencias son, digamos que es un tejido cicatricial aberrante, vamos a decir así, o sea, como exagerado, que no debería de estar ahí. Yo me lo imagino siempre como, pues como unas fibritas, haz de cuenta, ¿no? O sea, como una verruga. Como más bien como unas cuerdas, haz de cuenta, como una cuerda así, como, porque es un sobrecrecimiento, el colágeno está ahí creciendo como tratando de cicatrizar. Ah, ok. Pero crean como unas tensiones, unas cuerdas que tensan. Entonces, si en la cicatrización estas cuerdas tensan, pues entonces tu intestino no se va a mover. Que eso pasa en las cirugías estéticas también, como en la abdominoplastía, por ejemplo, es uno de las consecuencias como más importantes. Incluso tú puedes ver, ¿no? La gente que se hizo abdominoplastía muchas veces se ve incluso rígido, ¿no? O sea, como que está todo súper estirado y no nada más por fuera, ¿no? Entonces, este tipo de cirugías también, ¿no? Incluso puede ser si te quitaron la vesícula, ¿no? Porque si te quitaron la vesícula, está el factor probable de las adherencias, pero también está que probablemente tu problema de vesícula era porque ya tenías el SIBO. ¿Ok? Y para esto normalmente ya pasaron muchos años. Sí. La mayoría de gente que yo tengo, digo, ahora estoy teniendo muchas y muchos pacientes jóvenes, pero la mayoría de gente es que ya tiene sin diagnóstico o con un diagnóstico como de colitis, vamos a decirlo así, más de 30 años, 20, 30 años, ¿no? Entonces, en ese entonces ya pasaron muchas cosas, ya les quitaron la vesícula, ya tuvieron hígado graso, ¿no? Muchas cosas que están relacionadas con el SIBO, ¿no? Yo siempre les explico. El sistema gastrointestinal, pues, o sea, abarca desde la boca hasta el ano, ¿no? Claro. Entonces, así como es esa cadenita que hace que todo funcione adecuadamente, cuando uno de estos órganos que forman esa cadena se daña, normalmente el daño va a suceder hacia arriba, ¿no? Como el proceso natural es, tú comes y entonces pasa por el esófago y entonces al estómago, se secreta ácido, se secreta enzimas, se estimulan las sales biliares, ¿no? O sea, el hígado las produce, las pasa, se absorbe en el intestino delgado, o sea, todo ese proceso, si el intestino delgado se daña, entonces eso nos va a dañar la secreción de sales biliares, la producción de sales biliares por el hígado, la producción de las enzimas por el páncreas, la secreción del ácido gástrico y de las enzimas también del estómago, ¿no? O sea, de ahí todo se va como en cadenita. Hacia arriba. Afectando. Exactamente. Entonces tú puedes ver muchas veces eso, como atar esos cabos de decir, a ver, esta persona, no sé, de chiquita se enfermaba de la garganta muchísimo, le quitaron las amígdalas, tomaba mucho antibiótico, ¿no? De grande tuvo una época de mucho estrés, porque el estrés es un tema bien importante para... tomó ciertos medicamentos, ¿no? O sea, son como esos combos perfectos, ya sabes, que se para que se desarrolle todo esto. Exactamente. Y, por ejemplo, si tú te vas más por la sintomatología, la historia de vida de la persona, y tú dices, ok, esa persona tiene SIBO, o sea, 90% de seguridad que tiene SIBO. ¿De ahí qué sigue para el paciente? De ahí sigue, mira, yo les hago algunas pruebitas caseras, que incluso quienes nos escuchan lo pueden hacer. Hago una cosa que es una exposición casera a FODMAPs. ¿Qué son los FODMAPs? Los FODMAPs son las siglas de ciertos tipos de carbohidratos que tienen muchos alimentos considerados saludables, predominantemente frutas, verduras, leguminosas, que cuando hay este sobrecrecimiento bacteriano, estos son los que causan la fermentación y nos van a causar más gas. Entonces, muchas veces la gente no se da cuenta de esto porque
inconscientemente van comiendo nomás lo que toleran. Entonces a veces la gente no se da cuenta que ya solo come pollo y aguacate y nueces, ¿no? Y entonces, bueno, esta exposición que lo pueden hacer, yo les pongo en un mismo día comer alimentos altos en FODMAPs. Yo les pongo 3 a 4 manzanas completas, 3 a 4 dientes de ajo grandes y una cebolla. Todo eso en un día, de la manera que quieran. Guisado, en la sopa, o sea, no es que se tienen que comer. Distribuido como quieras en todo el día. Como parte de tu alimentación en ese día. Y entonces lo que me tienen que reportar son los síntomas gastrointestinales después de comer eso y los días siguientes, ¿no? O sea, 1 o 2 días después. Y normalmente es súper eficaz, ¿eh? O sea, generalmente la gente que luego sí sale positiva en el del aliento, también dieron positiva en la prueba casera. Entonces, eso me ha ayudado a que la hago, o sea, si tengo la sospecha, digo, a ver, aviéntate esta prueba y obviamente se va personalizando, ¿no? Porque cada persona es diferente. Sí. Y tengo personas con SIBO que toleran perfecto la manzana, que es algo como muy raro, porque generalmente se las quitamos, ¿no? Pero puede haber alguien que tolere la manzana y que su peor detonante sea la sandía, por ejemplo, ¿no? Entonces, o sea, ahí como que más o menos se personaliza con el diario de alimentación, con la historia clínica, para ir buscando cuáles son los alimentos que más probablemente a esta persona le van a causar como algún disconfort y es comprobar. Posteriormente, el protocolo que utilizamos, bueno, yo hago una combinación entre las diversas dietas que se suelen utilizar, que es la dieta baja en FODMAPs, que es la dieta específica de carbohidratos específicos, que es la dieta GAPS, que al final todas lo que tienen en común es que es una selección particular de ciertos tipos de carbohidratos. Todas son bajas en azúcares, por ejemplo. Sí. Eso es algo como súper clave. Y utilizo mucho ahí, hay un protocolo que yo le llamo de rescate intestinal, que ese sí está basado 100% en medicina tradicional china, que son recetas tradicionales de medicina china para curar el intestino, que depende de la gravedad de los síntomas. A veces les pongo primero el del rescate y luego ya vamos con la dieta baja en FODMAPs, ¿no? Me acordé ahorita un factor súper importante para el SIBO, que es la dieta vegana. Mira, yo tengo una especialidad en nutrición clínica vegetariana y vegana, entonces no va por ahí como que soy anti-veganos, ni que soy carnívora ni nada. Más bien, lo que yo he visto en la práctica es que si tú entras a un estilo de vida vegano o vegetariano partiendo de un mal estado digestivo, lo más probable es que eso acabe mal. Sí, yo fui una de esas. Yo me volví vegetariana y ya traía, ahora caigo en la cuenta que yo ya traía candidiasis y traía hipotiroidismo y sin diagnosticar, ¿no? Me hice vegetariana pensando que era la respuesta a todos mis males y me fue fatal. La cándida se me fue a las nubes, me empecé a enronchar toda, me salió urticaria, o sea, el hipotiroidismo fatal, me fue muy mal. Y fíjate que lo que yo más veo es que generalmente cuando la gente decide hacer este cambio que se considera como más radical, generalmente la mayoría vienen de hábitos de mucho azúcar, mucho pan, mucha carne, o sea, como combinación de muchos alimentos procesados, mucha carne de mala calidad, mucho azúcar, mucho pan, ¿no? Entonces, obviamente, cuando tú primero haces la dieta vegana, te vas a sentir excelente. ¿Por qué? Porque estás dejando los procesados, estás comiendo vitaminas, estás comiendo minerales, te estás hidratando mejor, electrolitos, o sea, al principio es como wow, ¿no? Sí, también fue mi caso. Cuando recién hice el cambio fue de no, es que me siento súper bien. Y yo de sufrir periodos de estreñimiento, cuando me hice vegetariana, como comía más verdura, obviamente iba más al baño. Claro. Pero era una cosa, siempre andaba inflamada. O sea, la inflamación no se me quitaba por tanto grano, tanto cereal, tanto leguminosa que comía. Entonces, para mí fue una muy mala combinación, pero antes de volverme vegetariana, exactamente como lo acabas de decir, yo venía de comer pizza con Coca-Cola, o sea, para mí era mi
comida de fin de semana y papitas con chile y no, mi dieta era horrible. Entonces me cambio a una dieta vegetariana, no era lo mejor del mundo y me cambió la vida hasta cierto punto. Exactamente. Además que tú no conoces cuál es tu base de la microbiota, ¿no? La base de tu microbiota. Entonces, las familias, por ejemplo, que son vegetarianas y veganas de toda la vida, ¿no? Que tienen generaciones, en general les va súper bien. Incluso la gente que no come tan bien, porque también hay mucha gente vegana y vegetariana que come pésimo, Sí. incluso ellos puede ser que no les dé nada así como tan importante, ¿no? Nada tan grave. Pero sí es algo como que quería comentar porque es algo, sobre todo en mis pacientes jóvenes con SIBO, eso es lo que veo. Es un Okay. historial de un cambio reciente, vamos a hablar de 3, 5 años en que soy vegetariano y soy vegano y de repente ahora no sé qué pasa, ¿no? Okay. Y es complicado porque en una dieta baja en FODMAPs, que en realidad es como la base central del tratamiento, por lo menos en un principio, pues les vamos a quitar de donde obtienen la mayoría de sus fuentes alimenticias, o sea, leguminosas, o sea, todo lo que son frijoles, garbanzos, por ejemplo, ensaladas, o sea, ciertos vegetales, ¿no? En una dieta, parte de lo que les quitamos son, por ejemplo, ajo, cebolla, manzana, frijoles, betabel, coliflor, yuca, camote, hay Okay. gente que no tolera el camote, sandía, papaya, o sea, mucha fruta, por ejemplo, también. Okay. Entonces, llegar a ese punto sí es como a veces bien difícil porque muchas veces el mayor beneficio del tratamiento lo van a llevar suspendiendo la mayor parte de estos alimentos, si no es que todos por un tiempo, ¿no? Entonces muchas veces sí me veo yo en la encrucijada de decir, lamento decirte que lo más probable es que ahorita lo que necesites, por lo menos para empezar a sanar tu intestino, es volver a comer productos animales. Sí. ¿No? Y eso pues es muy duro para la gente, o sea, mucha gente no está dispuesta Sí. También me y, topo con eso. y la verdad es que aplica para cualquier tipo de alimentación, o sea, yo digo, el protocolo alimenticio que te ayude a recuperar tu salud no es necesariamente el que vas a necesitar llevar por toda tu vida, Cierto. ¿no? Y siempre algo que me ayuda mucho como a estimularles es decir, a ver, tienes, no sé, 6 años, 10 años, 20 años, 30 años con síntomas. En ese largo tiempo que tienes enfermo, 3 meses, 6 meses, un año de otra alimentación y de otro estilo de vida, es nada, Sí. ¿no? Fíjate, eso es importante recalcarlo porque me ha tocado también recibir a personas que tienen muchos años con síntomas y les digo, la buena noticia es que no va a tomarte el mismo número de años recuperar tu salud que lo que lleva sufriendo con todos estos síntomas, porque el cuerpo es maravilloso, nos Totalmente. regeneramos diariamente y la recuperación, si le damos al cuerpo lo que realmente necesita en el momento, como dices tú, en esa etapa, por ejemplo, yo hice dieta de eliminación muy estricta al inicio para reparar mi intestino, pero pues no, ya no como así, mi dieta ya es más variada, pero cuando recién empecé, sí, mi dieta, yo hice el protocolo autoinmune, Claro, es de los y me sirvió muchísimo, pero pues yo no pido, porque tampoco yo lo hago, comer así para toda la vida. O sea, a claro. veces no es sostenible, pero cuando es tiempo de sanar y reparar, sí tiene que ser muy puntual la alimentación, lo que te funciona y lo que no te funciona. Exacto. Y mira, volvemos, esto nos lleva, siento, a otro punto muy crucial, que es como las emociones, ¿no? La única razón por la que se nos dificulta hacer un protocolo alimenticio distinto es por todo lo que involucra la alimentación, que es más emocional y social que otra cosa. Sí, los apegos a la comida. Exactamente. Entonces, enfrentarte a eso, o sea, enfrentarte a ti misma, enfrentarte a las opiniones de todo mundo, a que todo mundo se meta en lo que no le importa y todo el Sí. mundo. Yo siempre algo que me ayuda mucho les digo, a ver, porque siempre llega el momento en que, oye, es que me siento súper mal, hay una reunión familiar, no voy a poder comer nada, ¿no? Nada, entre comillas, porque claro que puedes comer muchas otras Claro. cosas, pero seguro va a haber lo que tú no puedes comer, ¿no?
que es como lo típico. Entonces, yo siempre les digo, no des explicaciones, o sea, si tú llegas a hay pizza de comer y tú dices, no, como que no se me antoja, como que no tengo ganas, a lo mejor te van a decir qué raro, pero ya no te van a mencionar el tema. O sea, va a ser como, órale, entonces no vas a comer, no, ahorita a ver qué pido. Ok, no te pelan. Ajá. No digas que es porque es un tratamiento o porque no puedes comer, pero ¿por qué? Pero nada más poquito, pero Sí. ándale, ¿no? A mí el comentario que a mí me hacían mucho es, pero si estás bien flaca. Claro. Porque creían que lo hacía por bajar de peso, por dieta, y no, y yo aprendí también, mi comentario era porque también recibía muchos de, ay, pero qué exagerado, ay, no, yo no creo en ese tipo de alimentaciones que te tengan que quitar tantas cosas. Y mi respuesta al final siempre era, prefiero no comer eso y sentirme como me siento ahorita, a comerlo y sentirme como me sentía antes. Y ya, mira, nadie me decía nada. Es como porque me veían que estaba con mucha más energía, hacía ejercicio, o sea, se me notaba que estaba recuperándome y me sentía bien. Entonces, mira, nada me decían después de eso. Claro, y siempre vale la pena hacer la prueba, ¿no? Con las personas que veo que sí sienten como les cayó un cubetazo de agua fría en la cabeza, es como, a ver, no te pongas una meta tan larga, ¿no? O sea, hazlo primero una semana, completa 2 semanas, y la propia recompensa de sentirte mejor es lo que te va a dar el estímulo. Sí, una motivación. Por eso no creas que, o sea, le huyo como a los tratamientos como enfocados en bajar de peso. Yo también. Digo, cuando estás pensando en no engordar, o sea, dices, bueno, pues una mordidita, bueno, pues no pasa nada, bueno, pues no sé qué. Pero cuando estás pensando en, a ver, es que es por la respuesta de tu sistema inmune, es por cómo reacciona tu intestino cuando te comes eso, es por cómo te sientes, cómo puedes pensar mejor, cómo no, o sea, eso ya te hace tomar una decisión más consciente y decir, bueno, pues aunque me encante la concha, pues ni una mordidita, o sea, a lo mejor en algún momento le vuelvo a comer, pero ahorita no, ¿no? Y pues buscar cosas que te hagan, que enriquezcan tu vida, ¿no? O sea, que sean más allá de la alimentación. Eso es como súper clave. Sí, la parte emocional que comentabas, el aprender a modular el estrés, el sueño, Romy, también, yo creo que para mí fue uno de los detonantes para hipotiroidismo porque yo dormía muy mal en mis años de juventud y creo que para mí ese fue el factor, bueno, entre eso, un montón de amalgamas, la genética, la mala alimentación, bueno, traía el combo pero ideal y completo para desarrollar Hashimoto's y así fue. Pero el sueño recuerdo muy puntualmente que yo era terrible para dormir. Sí, el sueño es clave. La verdad es que el sueño, pues si no duermes se genera un círculo vicioso. Tú sabes, incluso pues hormonalmente hay como toda una serie de trastornos que se desencadenan. Sí. Y el sistema digestivo depende mucho del sistema nervioso. O sea, ahí está directamente el sistema nervioso entérico. Principalmente tiene que ver con el nervio vago, que es un nervio que regula muchas funciones gastrointestinales. Y entonces, toda aquella situación que te genere estrés, incluyendo la falta de sueño, ¿no? Porque siempre pensamos el estrés como lo que concebimos como tengo mucho trabajo, mucha preocupación, vivo muy acelerado, ¿no? Pero el cuerpo también percibe como estrés la falta de sueño, ¿no? Cualquier infección, cualquier preocupación constante, un estado de vida en el que no estás a gusto, ¿no? O sea, vivir años con una pareja con la que no te sientes contenta, aunque a lo mejor ya te acostumbraste, no sé, muchas cosas que el cuerpo las percibe como estrés. Sí. Y entonces, habiendo estrés, no hay sistema digestivo que funcione adecuadamente y obviamente ahí se vienen como una serie de cosas, ¿no? O sea, yo cuando les digo el estrés, digo, no es el rollo este de que, estás estresada, entonces no me importa tus síntomas, ¿no? Ajá. No, es porque es la base, o sea, yo creo que el 90% de mis pacientes concibo su coco, una vez pasando que ya hicieron la dieta, se están sintiendo súper bien, los suplementos, la terapia herbal, todo, su coco es el estrés. Sí. Suele ser gente, emocionalmente te digo, suele ser gente que es súper perfeccionista, que es súper analítica, que es así, tipo como la típica personalidad que todo lo hace, multitask todo el tiempo,
¿no? Que te echas las broncas hasta las que no son tuyas. O sea, ese tipo de personalidades son, así, haz de cuenta, como que el caminito trazado para el SIBO. Así, muy Y cañón. siento que para enfermedades autoinmunes también, y sobre todo hipotiroidismo, yo no sé si tú ya diferencias ese tipo de paciente que llega con hipotiroidismo, sobre todo las mujeres, que es lo más común, es el mismo perfil emocional. Totalmente. Y todo lo que acabas de describir, y bueno, yo lo padecí y lo estabas diciendo y yo, sí, check, check, check. Entonces, sí tiene muchísimo que ver la personalidad, las emociones, el ir hacia adentro, al final de cuentas, también es algo que no podemos evitar. Una cosa también, Romy, que yo vi en mí y lo veo también en clientes es, y yo siempre les digo, cuando me dicen que la dieta se ve muy difícil, les digo, no, hombre, si la dieta es lo más fácil, lo difícil es el trabajo interior, las Totalmente. emociones, ahí está la bronca, porque Claro. tú puedes hacer dieta, pero si no reparas la causa de raíz, que es un sistema nervioso alteradísimo todo el tiempo, vas a volver a caer a lo mismo. Y la vida nunca está en una constante, hay subidas, bajadas, y puede ser que en esta época donde te dedicaste tiempo a sanar, hubo esta dieta fabulosa que te apoyó y te ayudó, pero entras en una racha de la vida, en una situación que te cambia y tu respuesta automática es esa de estrés, de agobio, vuelves otra vez, es como dar pasos hacia atrás. Entonces yo lo veo mucho Totalmente. en clientas y te digo, yo aprendo de mí también y por eso también tengo esta empatía con las mujeres que vienen conmigo, porque digo, ya me la sé, ya he estado ahí también, pues. Claro, claro. Fíjate que es algo muy bello como pues esta división del cuerpo y de la mente no existe, ¿no? Ajá, Entonces, como recordar todo el tiempo, como reconciliarnos con esa idea de que esa conexión está todo el tiempo, sí, ¿no? Un maestro de medicina china decía sobre el problema de hipotiroidismo, ¿no? Decía, entonces, mira, emocionalmente es, si tú vives acelerado, o sea, piensa tú en la conexión, digamos, energética y emocional de tu cuerpo. Si la persona vive acelerada todo el tiempo y todo su cuerpo manifiesta acelere, ¿no? De una u otra manera. Porque una persona que tiene, por ejemplo, ansiedad, luego son las personas que son perfeccionistas, luego son las personas que son corredoras de maratones, que son intensas en el CrossFit, que son las mejores, las del cuadrito de honor, ¿no? O sea, todo eso. sí, Entonces, como tu cuerpo percibe que eso no es sustentable, va a hacer lo necesario para bajarle 2 rayitas porque está viendo que tú no lo vas a hacer. sí, Entonces, ¿qué vamos a hacer para bajar toda esa situación como extrema que traes? Ok, pues la tiroides, que es la reina de todos, pues le va a bajar las rayitas que sean necesarias buscando tu supervivencia, ¿no? Al sí. final, siempre hay que recordar que todos los síntomas y padecimientos que tenemos es en realidad nuestro cuerpo tratando de sobrevivir. Tratando de salvarnos de nosotros mismos. Exactamente. Sí, es muy interesante cuando ya lo ves en la consulta porque lo puedes leer y no te cae el 20 hasta que lo ves. Y es bien chistoso, Romy, tú que buscas terapias alternativas, medicina china, probablemente creas en este rollo de la energía. Eh, a veces yo siento, ahora me cae el 20, al principio no, que a la consulta te llegan siempre las personas que tienen algo que ver contigo. Aunque sea Totalmente. un cachito, algo tienen que ver contigo y algo te enseñan. Pero antes yo no lo veía, ya después dije, pero por qué me llega este tipo de paciente? ¿Por qué me llega este tipo de cuadro? Pues sí, porque es lo que uno jala. Al final del día también Exacto. como, ajá, Por eso es tan importante la relación médico-paciente, ¿no? sí, Yo siempre les digo, es que, o sea, tienes que hacer clic, tiene que haber algo de ambas partes, ¿no? En que te sientas como en confianza, en que sientas que vas a poder llevar ese proceso, ¿no? Y sí, si no, pues tienes que buscarlo, o sea, puedo ser yo o puedo no ser yo, o sea, que a tu amiga le ha ido perfecto conmigo no quiere decir necesariamente que tú te vayas a sentir como igual, ¿no? O que vayas a poder exacto. hacer las cosas. No sé si de mí vas a escuchar las palabras que necesitas escuchar, ¿no? Que eso es Sí, como súper, súper, súper importante, ¿no? sí. Y, y sobre todo también porque pues el tratamiento depende de eso. Sí, Hay y como veces- ya comentamos al inicio, no es de que tómate esta pastillita y ya, o sea,
Es un procedimiento, probablemente una dieta que tengas que llevar mínimo 1 mes, 2 meses, 3 meses, y te van a ver muy seguido mientras estén en el protocolo y estén en la búsqueda de su salud. Entonces, qué mejor que se caigan bien, que haya Claro, clic. claro, Ajá. exactamente. Oye, Romy, ahorita mencionabas algo, lo he leído, pero no tengo mucha información. La relación del nervio vago para aliviar los síntomas de SIBO. ¿Qué estrategias, ejercicios, movimientos podemos hacer para estimular? O no sé si sea estimular o más bien reducir, no sé cómo ponerlo, la relación entre el nervio vago y la motilidad intestinal. Ay, mira, eso es algo maravilloso porque son herramientas que todos podemos hacer en nuestra casa. Hay varias formas de estimularlo. Por ejemplo, en general estamos hablando de que lo que queremos es que nuestro sistema nervioso entre en modo de relajación. Esa es como la primera meta. Entonces, existen estrategias que podemos hacer nosotros mismos, por ejemplo, como pausar antes de comer, hacer respiraciones, o sea, respiraciones pausadas, profundas, un par de minutos antes de comer, agradecer por la comida, por ridículo que suene. Y eso No, está para nada. comprobado, la respiración y la gratitud está comprobado, por ejemplo, que incrementa la producción de ácido gástrico y de enzimas digestivas. Entonces, de ahí, Wow, pues ya llegamos una de gana. claro. Existen también terapias que nos pueden ayudar a meternos en esta modalidad de relajación, como por ejemplo el tapping. No sé si ubicas Sí, más o sí. menos, que es esta técnica en la que se estimulan ciertos puntos del cuerpo mediante golpeteo, y entonces eso inmediatamente baja el cortisol, disminuye la adrenalina, ¿no? Entonces entramos ya en un proceso más de relajación, y eso se puede utilizar cuando tenemos como crisis de ansiedad o cuando nos sentimos que estamos como muy alterados, ¿no? Y existen también ya terapias como más continuas que están probadas para la estimulación del nervio vago, por ejemplo, como la radiofrecuencia. Hay ciertas radiofrecuencias que se utilizan, radiofrecuencia abdominal, que es para estimular el nervio vago. Existen técnicas también, bueno, la acupuntura es buenísima para esto, para entrar en esta modalidad de relajación, para la estimulación del nervio vago, tonificación del nervio vago. La hipnoterapia, por ejemplo, hay incluso hipnoterapeutas que están así enfocados a la salud gastrointestinal. Y ya hay incluso ahora ya hay más estudios que hablan de eso. Ya sabes que la estuditis, la protocolitis, ¿no? O sea, que si no hay estudio, entonces no. Ya está bien, digo, es algo que la medicina naturopática ha utilizado y recomendado por muchos años, ¿no? Pero es muy útil la hipnoterapia, la acupuntura. Yo uso mucho, también refiero mucho a mis pacientes a un tipo de terapia que se llama Theta Healing. No sé si la Sí, la he conoces. escuchado, ajá. No la he experimentado, pero sí la he leído y he escuchado. El Theta Healing es muy bueno. Reiki, no sé. El Reiki también es muy bueno. Entonces, las flores de Bach, o sea, lo maravilloso de tantas opciones es que no todo mundo es para todas las terapias. Así es. Y entonces, yo, como soy médica, me cuesta trabajo a veces que la gente sí se le hace, o sea, no toda la gente es como muy alternativa, o sea, la gente que busca medicina funcional no siempre es porque les guste la medicina alternativa como tal. Entonces hay gente a la que tú le dices flores de Bach, Theta Healing, y es como de, a ver, espérame, o sea, ya te fuiste al lado oscuro. Sí. Claro que no creo en eso, ya hasta pierdes credibilidad, ¿no? Pero hay gente que le va a funcionar muy bien. Y a lo mejor esa gente que no se va a tomar eso, sí va a ir a la acupuntura o sí va a ir a la hipnoterapia, ¿no? O sí se va a identificar con hacerse el tapping, ¿no? Está padre también entender ahorita lo que acabas de decir, Romy, que así como no todo es para todos, tampoco significa que una sola cosa va a ser lo único que vas a necesitar. A veces la mayoría de las veces, de hecho, es la combinación de varias cosas, de a lo mejor ir a una sesión de Reiki, a lo mejor ir a una terapia Theta Healing, como dices, más la alimentación, más salir a caminar, más meditar, más aprender a respirar. O sea,
hay tantas cosas y también hay etapas, ¿no? En ciertas etapas de tu vida vas a necesitar ciertas cosas y en otra etapa de tu vida vas a necesitar otro tipo de cosas. Entonces, estar abiertos a eso y no querer ser cuadrados en que una sola cosa, una pastillita, un protocolo, un mes, 15 días, porque tengo ese objetivo, porque tengo una boda, porque quiero entrar en este vestido. No funciona así cuando el cuerpo ya está pues fuera de su balance, ¿no? Traerlo de nuevo al balance es posible mucho más rápido que como lo sacamos, pero no es de una semana, ni dos, ni a veces ni un mes. Claro, fíjate que de hecho uno de los síntomas también de SIBO, que muchas veces la gente no va por síntomas gastrointestinales, es el aumento de peso. Puede ser o la disminución de peso o el aumento de peso. Ah, mira, esa no la había escuchado. Particularmente las bacterias que producen metano tienen la característica de que ayudan a sacar más contenido calórico de los alimentos. Okay. De hecho, se dice que es una situación como evolutiva, o sea, como que esas bacterias estaban en la microbiota de ciertas tribus, de ciertas comunidades en las que había escasez de alimentos, entonces era una manera de la microbiota de proveer, de decir, no vamos a hacer a sacar la comida tan rápido para extraerle lo más que podamos de nutrientes. Entonces, y es como a lo mejor la mujer, la persona que dice, es que yo, o sea, me imagino la comida y ya engordé. O sea, sí, que se tienen que súper cuidar y llevan dietas restrictivas. Totalmente, okay, porque incluso se hace el combo ahí con el trastorno hormonal. Cuando tienes este tipo de sobrecrecimiento bacteriano que causa estreñimiento, entonces eso también va a sacar más contenido energético de los alimentos, vas a subir de peso y además eso te va a llevar a una dominancia estrogénica. Por ejemplo, si tú no puedes hacer popó, entonces eso claro que te va a elevar tus estrógenos eventualmente y eso reabsorbes. Pues, otra vez, ahí es otro factor para subir de peso, ¿no? Retienes líquidos, aumenta la grasa abdominal. Entonces se va haciendo como una bolita de nieve. Sí. Que esas personas no van a bajar de peso si no resuelven el SIBO. Es algo súper, súper importante. Oye, Romy, y ahorita nada más para hacer un pequeño resumen. Ahorita hablabas pues de tipos de dieta específicos para SIBO. No recuerdo que hayas mencionado antibiótico. No. No hay antibiótico. Tratamiento, sí. Ok, ¿es un antibiótico alópata? ¿Son hierbas? ¿Qué tipo de antibiótico usas? Tenemos las opciones de tratamiento, pues se tiene que dar un tratamiento antibiótico. Existen las dos opciones. Es el tratamiento farmacéutico, que es la rifaximina para los de hidrógeno, por ejemplo, y la rifaximina con neomicina para los que tienen el metano. Y también tenemos indicación de terapia herbal. Yo mayoritariamente utilizo antibióticos herbales porque las plantas tienen una forma maravillosa de actuar en el cuerpo en tiempo. Entonces, dentro del tratamiento, bueno, de los antibióticos herbales, tenemos, por ejemplo, la berberina, ¿no? Okay. Que es extraída, en realidad es un compuesto que se extrae de diversas bayas diferentes, ¿no? Pero bueno, está la berberina, está la alicina, que es el extracto concentrado de ajo, es una parte específica del ajo, que de hecho en la dieta quitamos el ajo, porque eso nos puede exacerbar los síntomas y el crecimiento bacteriano, pero se usa esta parte del extracto, ¿no? Que es la alicina. Okay. Utilizamos también el neem, el orégano, aceite esencial de orégano, aceite esencial de tomillo. Básicamente esos son los antibióticos que se usan. Se puede también el extracto de semilla de toronja. Tenemos, la verdad es que muchos antibióticos herbales y lo que se hace es que se usan en combinación porque tienen funciones distintas y se hacen ciclos repetidos. Digamos, la diferencia es que uno está acostumbrado en el tratamiento antibiótico farmacéutico que la indicación a lo mejor va a ser por 15 días, cuando mucho, ¿no? Uh-huh. Los tratamientos como más comunes de 7 a 15 días. Y en un tratamiento con antibiótico herbal, pues los tratamientos van a ser ciclos de un mes con cierta combinación, otro mes con cierta combinación. Son por lo menos 3 semanas, así como yéndote bajito, y tenemos que irlos cambiando y alternando. Pero a la gente le va muy bien.
Lo que a mí me gusta de las plantas es que, por ejemplo, los amargos, que es algo que utilizamos mucho, yo utilizo muchísimo la combinación de amargos para SIBO y para trastornos gastrointestinales en general. Los amargos, tenemos receptores de amargos en todo el cuerpo, o sea, en los ovarios, en el útero, en los riñones, en el hígado, ¿no? Entonces, me van a servir para esta parte gastrointestinal de regular las funciones, pero también me van a servir para toda la serie de trastornos que me ocasionó el sobrecrecimiento bacteriano. Entonces, digamos como que con uno puedes matar varios pájaros de un tiro, ¿no? Las hierbas antibióticas, varias, tienen propiedades también antifúngicas, antiparasitarias, antiinflamatorias, antioxidantes, ¿no? Entonces, así no le estoy dando solo un antibiótico, sino que es un antibiótico que además va a tener todas estas otras propiedades y de nuevo, pues vamos a estar abarcando como varios factores, ¿no? Eso es importante porque al final yo creo que la terapia herbal te da la oportunidad de reducir un poco todas las cosas que se va a tomar el paciente. Porque algo que sucede con SIBO particularmente es que como normalmente el diagnóstico se hace ya después de que la persona tuvo tanto tiempo con síntomas, normalmente ya hay muchos daños, o sea, ya hay síntomas extraintestinales, ya hay a lo mejor una enfermedad autoinmune que se puede detonar de un sobrecrecimiento no tratado. Ya hay, por ejemplo, a lo mejor ya hay fibromialgia, ya hay estos trastornos, ya hay infertilidad porque ocasionó trastornos hormonales, o sea, normalmente ya hay como todo un relajito. Sí. Entonces tú sabes que la medicina funcional, mucha gente lo que critica es como que, oye, es que me tengo que tomar 1000 cosas al mismo tiempo, ¿no? Sí. Y entonces yo, sobre todo con el sistema gastrointestinal, les digo, sí, es que ahorita muchas cosas están sucediendo al mismo tiempo en tu cuerpo. Entonces, si el sobrecrecimiento bacteriano te ocasionó que no produzcas enzimas digestivas, que tu ácido tenga ahí un problema, que las sales biliares estén atoradas, que se te hagan piedras en la vesícula, que estés estreñido, que no duermas, que tengas ansiedad, bueno, pues obviamente pues va a haber que tomar como varias cosas, por lo menos al principio, para que entonces todo eso que está hecho un relajo pueda volver a encontrar como que el caminito y volver a sentirte bien, ¿no? Sí, sí, a mí me tocó también comentarios de que, ¿y todo eso te tomas? Pues sí, todo eso me tomo porque traigo un relajo en mi sistema digestivo, ¿no? Sí, pareciera a veces exagerado, pero apenas el que lo está llevando a cabo sabe para qué y por qué. Exactamente. Pero por eso es bueno ir acompañado de alguien que conozca, ¿no? El caminito, como es tu caso. Romy, ya por último, una duda personal. ¿Cómo diferenciamos entre la cándida? Por ejemplo, te decía, cebolla y ajo causan problemas en SIBO, pero para cándida casi que te recomiendan que te eches de a puños. ¿Cómo puedo yo diferenciar si sé que traigo un sobrecrecimiento bacteriano, ya sea no sé, de cualquier tipo? ¿Cómo hago la diferencia entre SIBO o la principal diferencia cuando no sé nada y yo no sé si la cebolla, si el ajo, si nada de alimentación? Pero en síntomas, ¿cuál es la mayor diferencia entre uno y el otro? Mira, la candidiasis da muchos síntomas emocionales. Eso es algo bien importante. Emocionales y mentales. Da mucho, por ejemplo, mucha ansiedad como generalizada y ansiedad por comer cosas dulces. Eso es algo como bien particular. Me da una necesidad que va más allá del antojo, ¿no? O sea, no es como que, ay, si me antojo algo dulce, sino es como la gente lo reporta como una urgencia. Sí. O sea, como que siento que me lo tengo que comer. O sea, mi cuerpo me lo está pidiendo y no estoy inventando. O sea, es como una urgencia, ¿no? Eso por una parte. Infecciones vaginales frecuentes. ¿No? O sea, no debemos olvidar que las mucosas son un medio de desecho y la mucosa vaginal pues también va a ser un reflejo de nuestra mucosa intestinal. Entonces, si tú tienes infecciones de cándida frecuentes vaginales, lo más probable es que eso también esté en tu intestino y eso nada más es una muestra de que está ahí. Sí. La otra cosa son cambios de humor, más bien como depresión.
O sea, olas de depresión como sin explicación, de que dices tú, nada ha cambiado en mi vida, pero de repente hay días que estoy, o sea, así de plano, como que me corto las venas con la galleta de animalitos. Eso es muy característico de candidiasis también. ¿Qué otra cosa? Y básicamente eso, porque los síntomas gastrointestinales varían, o sea, casi mucha gente que tiene cándida también va a tener crecimiento, distensión abdominal, dolor, molestia, ¿no? Entonces yo siempre lo relaciono mucho también con eso y con hongos en cualquier otra parte del cuerpo. En Por las ejemplo, uñas. uñas, exactamente, o sea, uñas de las manos, de los pies, eso es como súper, súper importante. Y también la cándida está muy relacionada con el uso de antibióticos. O sea, es como más directamente con el uso frecuente de antibióticos, lo más probable es que haya un sobrecrecimiento de cándida. Okay. Entonces, muchas veces también lo que sucede es que son simultáneos. O sea, es bien común que haya cándida con Y SIBO. sobrecrecimiento bacteriano. Ok. Sí, Entonces, creo que esa era mi principal duda. ¿Pueden estar las dos o cómo identifico si tengo la una o la otra? Pero bueno, cuando ya no sabes ni por dónde y traes un relajo, pues lo más seguro es que haya de los dos lados, ¿no? exacto. La verdad es que, mira, cuando están juntas te vas a dar cuenta porque cuando tú ya hiciste tu protocolo para terminar con una y ya hiciste como tu checkpoint de muchas cosas que eran como el síntoma predominante, pero todavía queda algo, generalmente ahí está la otra. Entonces, Okay. si tú ya trataste la cándida y se quitaron, por ejemplo, ya no hay flujo vaginal, digamos, compatible con una candidiasis, ya no están estos cambios de humor que te digo, ya no están esos antojos desmedidos por cosas dulces, que es muy, muy característico. Bueno, todo esto, ¿no? La candidiasis está muy relacionada con el hipotiroidismo también, ¿no? Entonces, incluso mejoró la función tiroidea. Entonces, tú como terapeuta dices, es que ya, o sea, yo siento que la cándida ya no es, pero sigue habiendo inflamación, sigue habiendo algo de estreñimiento o de diarrea, o un día está bien y tres no, ese tipo de cosas. Entonces, seguramente también está SIBO. Y viceversa. Si tú trataste el SIBO, ya te regresaron el estudio del aliento ya negativo, ya no hay nada de gas, y la persona sigue teniendo distensión, dolorcito, ¿no? Así, a lo mejor ya no es la misma intensidad, pero no se sienten así como al 100. Generalmente hay candidiasis. Ok, no, pues aprendí muchísimo, Romy, en esta entrevista. La verdad es que SIBO para mí era como que de pasadita lo leía, pero no me había enfrentado a desmenuzarlo como lo hiciste en el episodio, así que te lo súper agradezco a nivel personal, aprendí mucho. Ay, gracias. Y me hiciste interesarme aún más por la medicina china, está muy interesante que domines ese tema, me gusta, pero nunca lo he estudiado tampoco. Algún día. Y pues bueno, no sé si quieras cerrar con algo, dónde te podemos encontrar para que la gente se ponga en contacto contigo. Ay, sí, muchas gracias. Pues mira, si quisiera cerrar, yo también te agradezco muchísimo esta oportunidad. Los síntomas gastrointestinales son como el top de los síntomas, casi toda la gente tiene, y entonces quisiera como que la gente se quedara con que no es normal que tengas gases todo el tiempo, no es como una característica tuya que digas tú, es que yo así soy, yo me echo muchos gases, ¿no? O sea, no es normal, sí puedes vivir sin dolor, sí puedes vivir sin gases, ¿no? Eso por parte. Me pueden encontrar, sobre todo estoy más activa en Instagram, es @doctora.romigaribay. Ahí me pueden encontrar y bueno, ahí pueden encontrar los datos para donde pueden hacer su consulta. Te voy a pasar igual la liga a ti, tengo una agenda virtual. Y bueno, ahí todavía no tengo página de internet, está en proceso, pero por lo pronto, por la liga de la agenda virtual, por ahí nos podemos poner en contacto para consultas. Mi correo electrónico también ahí está en mi Instagram. Sí, de cualquier forma, en las notas del episodio voy a dejar toda tu información y los puntos más relevantes que tocamos en el episodio para que lo revisen y se pongan en contacto contigo. Pues gracias por eso también. ¿Qué tal? ¿Qué les pareció lo que nos compartió la doctora Romy Garibay? Súper interesante, ¿verdad?
Espero que les haya sido de ayuda la información, que la encuentren útil, que la puedan poner en práctica. Si gustan ponerse en contacto con Romy, les voy a dejar sus datos de contacto en las notas del episodio, su contacto de redes sociales, para quien guste una consulta con ella la pueda contactar. Y pues bueno, este es el último episodio del año. Les quiero agradecer a todos por compartir, a todos, a todas los que compartieron algún episodio del podcast, que dejaron algún comentario. Mil gracias de verdad por todo lo que compartimos este año. Les deseo a todos unas hermosas fiestas que puedan compartir con sus familias. Y aunque sabemos que va a ser una Navidad muy diferente, muy distinta, espero que encontremos las maneras cada uno de disfrutar, de estar en comunicación, en contacto con la familia, los que la tenemos lejos y que no vamos a poder verlos esta Navidad, que no vamos a estar físicamente presentes, que encontremos las maneras de estar presentes ahora sí que en alma, en emociones, aunque no podamos físicamente. Así que les dejo un abrazo enorme a todos. Muchas gracias por estar aquí. Si tienen alguna sugerencia para futuros episodios en 2021, les agradeceré mucho. Déjenme mensajes de voz o mensajes directos en mi Instagram, que es lo que más reviso, para tener ideas de episodios nuevos para el siguiente año. Así que, pues bueno, hasta aquí la dejamos por 2020. Espero que disfruten mucho y pues nos escuchamos en un próximo episodio.